A la ya candente discusión sobre la educación sexual en las escuelas, ahora se suma organizaciones civiles que reciben fondos para el mismo fin. Ahora, la cuestión está en qué perspectiva darle a esa educación y es ahí donde no nos ponemos de acuerdo. Hoy hablaremos sobre la educación sexual en las escuelas. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos con una nueva entrega de Confrontados. Hoy, como siempre, te traemos un tema muy polémico. Creo que este es uno de los más, el que despierta un encendido debate, creo que como pocos. Hoy vamos a hablar sobre la educación sexual. Tenemos preparado un material, la producción lo ha preparado. Te invito a que lo veamos y después para comenzar y conocer también a nuestros invitados del día de hoy. Educación sexual, un tema bastante polémico y debatido en estos últimos días, a raíz de la publicación de un medio sobre una ONG criticada por su dedicación a la enseñanza de principios sobre sexualidad en las escuelas utilizando recursos del Estado. Las denuncias principales en contra de la organización se basan en que las enseñanzas dadas en conferencias y revistas consisten en que están fundamentadas en razones dogmáticas más que científicas, como por ejemplo el uso de preservativos como barrera de enfermedades de transmisión sexual y prevención del embarazo, y un concepto sobre el origen de la homosexualidad. Las redes sociales y las críticas al MEC fueron inmediatas, relacionando que una Biblia estaba incluida en el kit escolar básico. A esto, el ministro Eduardo Peta respondió con una negativa. ¿Es cierto que dentro de los kits escolares vienen también Biblias o son mentiras? Mostrame un kit escolar con Biblia. No, la denuncia que se hacía nada más, ministro, por eso lo consulto. Y yo no sé, honestamente los medios... Yo hubiera chequeado un poquito, ¿no? Pues le pregunto a usted es el ministro. Lo que no entiendo es cómo periodistas ponen y levantan. Pero así nomás lo que yo encuentro... yo lo que encuentro copio y pego y levanto y quiero hacer noticias. Por tener me gusta o retweet o qué sé yo. Vamos a chequear. Vamos allá. Con el ministro. ¿Cómo? Que más que con el ministro para Y chequear. usted es periodista de investigación, usted es mucho mejor que yo. Sí. Usted dame la respuesta, ¿es cierto o no es cierto? No sé, yo le pregunto a usted. Yo te pregunto a vos, ¿es cierto o no es cierto? Porque vos sabés la verdad. No, pues yo espero su respuesta. No, pregunto vos. No, yo quiero que me responda a usted. La respuesta de ¿Es usted cierto o no es no. cierto? Seamos serios. Me parece que soy serio. No existe ninguna Biblia en ningún kit escolar. Desde hace un tiempo considerable, este tema viene siendo debatido entre distintos sectores sobre el modelo educativo sexual que se debe enseñar en las escuelas y colegios, sobre los fundamentos y quiénes podrían hacerlo, e incluso debatir sobre los intereses de varios grupos ideológicos en el ámbito de la educación sexual. El día de hoy pondremos estos puntos sobre la mesa con dos referentes de la materia, ONGs que son sustentadas por el Estado, el tipo de educación sexual conveniente en el grupo escolar y secundario, ideologías, ciencias y pseudociencias en las enseñanzas educativas. Ramón Corbalán, responsable del capítulo Derecho a la Educación en el Informe Derechos Humanos en Paraguay, coordinador académico en representación de SERPAG. Y el ingeniero Martín Núñez, presidente de la Federación de Asociaciones Educativas Privadas del Paraguay, integrante de organizaciones Pro Vida y Familia. Esto es Confrontados. Bueno, aclaramos que la última placa, las presentaciones se cruzaron. Tengo el honor de presentar hoy, primeramente quiero dar la bienvenida y agradecerle al señor Ramón Corbalán de SERPAG. Muy buenas noches y bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, gracias a usted por la invitación, por el espacio. El ingeniero Martín Núñez, educador, muy buenas noches y muchas gracias también por estar en nuestro espacio. Buenas noches, Hugo. Realmente es un gusto poder estar aquí en el programa y también nuestro respeto y saludo a la audiencia. Bueno, como decíamos al comienzo, este es un tema
polémico, pero también hay que reconocer de que esa polémica no es de un orden espontáneo. Hay mucho estímulo propagandístico detrás, sin buscar culpables, digamos que es de ambos bandos para hacerla un poco más simple y buscar una salida salomónica, ¿verdad? Pero sí es muy polémica porque vemos mucha tergiversación. El caso que comentaba recientemente acá en el material que vimos, el ministro Peta, hace referencia justamente a lo que conocemos como los fake news, ¿verdad? O sea que hacemos noticias inventadas por algunas personas que tienen seguramente algún interés ideológico, ¿verdad? Pero eso genera mucha confusión, muchas personas que no están al tanto caen fácilmente en este tipo de engaños. Precisamente habíamos visto dentro de los kits escolar Biblias. Después ya empezó a tergiversarse, ya veíamos el manifiesto comunista, ya veíamos libros de Simón de Beauvoir, ya se degeneró. Pero bueno, eso es parte de esta discusión ideológica y quiero comenzar contigo, Ramón. ¿Cuál es la crítica que ustedes tienen desde la institución? Primeramente explicarnos qué es CERPAC y por supuesto la crítica a lo que hoy estamos teniendo como coyuntura. Bueno, el Servicio Paz y Justicia Paraguay, una institución que es una secretaría de un movimiento latinoamericano, o sea, hay CERPAC en Argentina, Chile, México, Uruguay, Brasil. Fue un movimiento fundado inicialmente, digamos, por Adolfo Pérez Esquivel. Luego cada secretaría fue definiendo también su perfil de trabajo, pero todos trabajamos el tema de derechos humanos como tema grande. ¿Reciben fondos del Estado o no? No. Tenemos un trabajo de acompañamiento con el Ministerio de Educación y Ciencias en el tema del Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos, que ahora está en una pausa porque el MEC ingresa en un proceso también de transformación educativa, entonces eso tiene como su propia lógica. ¿Cómo también se financian? Tenemos apoyo de, por ejemplo, organizaciones que financian como Diaconía, CCFD, Miserio, Fundación Rosa Luxemburgo, grandes son las instituciones que financian. Lo que sí es importante señalar que por la trayectoria que hemos desarrollado ya bastante tiempo, tanto en el trabajo temático, digamos, como el tema de educación y derechos humanos, acompañando a diversos sectores, digamos. Trabajamos con mujeres campesinas, jóvenes, organizaciones campesinas también. Hemos logrado así como que se reconozca un poco la misión y la visión de CERPAC. Entonces eso es muy importante en la negociación con las agencias, porque no es que nosotros tenemos así como una agenda que pone la agencia que financia, digamos. Nosotros disputamos un poco nuestra misión y visión, que tiene que ver fundamentalmente con la educación en derechos humanos y cultura de paz. La perspectiva ideológica la bajan ustedes. Exactamente. ¿Y cuál sería la perspectiva ideológica? ¿Son más afín a la izquierda, a la derecha, centro, neutral? Nuestro principio es la protección y la defensa de derechos humanos, ¿no? Entonces por eso venimos acompañando en el caso puntual de la educación, el Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos, que fue un proceso construido tanto con equipos del MEC como también organizaciones de la sociedad civil, digamos. Ya, y con relación a la crítica de la coyuntura que te había mencionado al comienzo, ¿cómo estás viendo esta discusión sobre la sexualidad o la educación sexual en las escuelas? Amén de que ahora hay organizaciones que también reciben fondos del Estado. ¿Cuál es tu crítica o tu opinión al respecto, ¿verdad? Yo creo que hay que ubicar un poco la crítica también en este contexto, en esta coyuntura donde el Ministerio de Educación y Ciencia se instaló el comité estratégico que va a gestionar el proceso de transformación educativa que va a implicar una serie de consultas, de foros. Creo que tienen previsto como 2 congresos nacionales, algunas investigaciones puntuales, y bueno, todo eso tiene que derivar después en un documento donde la sociedad paraguaya, de alguna manera que participó en el proceso, vea reflejado que expresa o traduce el interés de las organizaciones y personas que han participado en el proceso, digamos. Sería como un nuevo plan de educación.
De hecho, que en ese contexto, el tema de la educación sexual va a ser un tema de disputa. Estamos como en la infancia recién de los debates, por eso yo creo que este tipo de espacios debemos multiplicar, no solamente en un canal de televisión, en la radio, en las plazas, con distintos sectores. O sea, tenemos que hablar. O sea, el tema educación sexual, hay dos temas entre nosotros que son muy polémicos, digamos, ¿no? El tema de la sexualidad y la muerte. Podemos hablar después de otros temas, y desde fútbol, cuestiones políticas, cuestiones ideológicas políticas, ¿verdad? Como que son como más convocantes, incluso en reuniones de asado podemos hablar de eso, ¿verdad? Pero el tema de sexualidad y muerte no son temas que convocan en sí. O sea, nadie organiza un asado en su casa un fin de semana y dice, vamos a juntarnos, ¿viste? Y hablar un poco de qué pasa con nuestra sexualidad, ¿verdad? Pero sí, cuando aparece el tema de plantearlo como un contenido de aula de educación pública, sí es importante el debate, ¿verdad? Nosotros como SERPAC, nuestra apuesta es que si cualquiera sea contenido, sea historia, geografía, matemática, educación sexual, debe entrar dentro del marco que define un poco el artículo 73, donde nosotros como sociedad hemos pactado el tipo de educación que queremos, que es una educación con principios democráticos, con perspectiva de derechos humanos, digamos, y a partir de la cultura de la comunidad. Más o menos eso dice el artículo 73. ¿Verdad? Entonces ese es el marco. Porque el tema de la educación sexual existen como muchos modelos, ¿verdad? Históricamente, y ahora mismo hay como muchos modelos de cómo abordarlo, digamos, ¿verdad? Es un tema complejo. Contar con docentes capaces también de llevar eso en aula tampoco es fácil, digamos. Es mucho más fácil formar un docente en matemáticas, en ciencia, en lectoescritura, digamos, que educación sexual, porque la experiencia más interesante de docencia probablemente tenga que ver con aquel docente que sea capaz de intervenir cuando surja la inquietud y la pregunta, digamos. Bueno, vamos a ahondar más sobre eso porque, así como decís, es complejo y también difuso de repente. Sí. Sobre eso, ingeniero Martín, usted que es educador, es cierto que hay una disputa dentro de lo que se podría denominarse una ideología y cómo se enfoca la sexualidad, porque tenemos claramente de que hay un enfoque ideológico a la sexualidad misma, o sea, no hay una línea, por decirlo, por lo menos por lo que se ve, de que sea neutral. ¿Es así o usted tiene una realidad diferente? Bueno, yo represento al sector privado, soy de Alto Paraná, de Ciudad del Este. Estamos aglutinados en una asociación de colegios privados. También soy el presidente de la Federación de las Asociaciones de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay. Y en este sentido, en relación a la educación de la sexualidad en los colegios, hay un buen número de colegios del ámbito privado que tienen ya definida su filosofía, su política, su línea de educación. Entonces nosotros, en ese sentido, realmente es poco lo que hay por definir, ¿verdad? Porque no nos podemos apartar de los principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar el tema de la educación de la sexualidad. Lo que sí existe en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay una fuerte presión para imponer una educación ideologizada, ¿verdad? Conocida como desde el enfoque de género o ideología de género. Eso sí es una realidad, ¿no? Que existe y en lo personal, o sea, de manera institucional nosotros obviamente nos oponemos a ese sistema de enseñanza que se quiere implementar en los colegios. Y bueno, y hay organizaciones como SERPAC del señor que inclusive han presentado materiales, ya él hablaba de que hay muchos modelos, ¿no? Yo creo que el caso de SERPAC ya definieron su modelo, ¿verdad? Y ese modelo de educación de la sexualidad que requiere de alguna forma nuestra sociedad, ya ellos definieron, ¿verdad? Y están en la línea de la ideología de género. Su material, su línea, su enseñanza, propuesta como material pedagógico, está dentro de esa línea, ¿no? Entonces, no podemos soslayar tampoco que la misma ley de la educación general establece que la familia es el ámbito natural de educación de los hijos. Y en consonancia con lo que establece la Constitución Nacional, la familia también es la primera institución responsable de la educación de los hijos, ¿no?
Entonces, cuando se lanza un material en nuestro medio, y lamentablemente el año pasado se hizo uno con la anuencia del Ministerio de Educación, la jornada de capacitación que se llevó a cabo en el mes de julio. Aquí tengo el material, ¿no? No sé si podemos hablar ya de esto. ¿Podés ¿Sí? hacer alguna introducción? Voy a hacer una introducción rápida, ¿no? Este es un material, no sé si se puede proyectar ahí, ¿verdad? Esto el año pasado el Ministerio de Educación lo planteó y lo ejecutó como capacitación docente, ¿no? Aproximadamente unos 4.000 docentes fueron capacitados con este enfoque ideológico, ¿no? Es un contenido, un copy-pega de otros países, ¿verdad?, que no se ajusta a nuestra realidad, no se ajusta a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, y no solamente el de ser, sino ignorando totalmente la responsabilidad, la patria potestad de los padres. Esto se llevó a cabo, ¿no? Pero la acusación que viene Esto es por por un los lado, ¿verdad? grupos en contra de los grupos pro vida, por decirlo así, es que, por ejemplo, tergiversan, digamos, informaciones científicas, como por ejemplo que el preservativo no es, digamos, que no es suficiente, o por lo menos no es válido para prevenir enfermedades sexuales. Bueno, esa es la acusación que se da, ¿verdad? No justamente a los textos nada más. Claro, si nosotros vamos a ser puntuales y vamos a decir, vamos a dar algún indicativo sobre la eficacia del preservativo, ¿verdad?, que también fue el tema, creo que es el tema de lo que se publicó por esta revista Decisiones, que dicho sea de paso, es una revista que tiene muchos años de vigencia en nuestro medio y tiene un enfoque absolutamente desde el enfoque de la mayoría de los paraguayos, ¿no? El enfoque de valores, de familia, de forjar, de formar, de fortalecer el carácter del joven, de proveer información realmente científica, como para que el joven pueda tener elementos para decidir correctamente, ¿no? ¿Y qué hay con las familias que no comparten esos valores, por ejemplo? ¿Deberían igual ser instruidos dentro de ese enfoque? Mira, yo te voy a hablar de la educación de la sexualidad del colegio donde nosotros, que es una práctica que conozco, ¿no?, y que lo tenemos implementado, ¿no? Realmente en este tema de la educación de la sexualidad, cuando nosotros tomamos los postulados de la ideología de género, aquí hay un enfoque y una propuesta educativa, ¿no?, que va contra la misma naturaleza, contra la biología, contra la familia, ¿no?, contra la identidad de las personas, ¿no? Si nosotros vamos a los estilos o la conducta sexual de las personas, nuestra postura, ¿no?, como institución educativa privada, ¿verdad?, como organizaciones pro vida, organizaciones civiles pro familia, no está en contra de la conducta individual. Cada uno hace de su vida lo que quiere, ¿cierto? Cada uno determina cómo vivir su vida. Pero lo que nosotros estamos viendo con mucha preocupación es el nivel de imitación que se quiere implementar en nuestro país, que proviene de otros países y que se quiere imponer dentro del sistema educativo. Nos hace un filtro cultural, sí, entonces. Bueno, así estamos arrancando precisamente este debate muy polémico. Ahora quiero presentar también a Norman. Y Norman, ¿cómo puede participar la gente a través de las redes sociales? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? También un saludo a la teleaudiencia. Y la gente puede participar desde sus casas, ya sea desde sus smartphones o desde su tablet, computadora, lo que tengan, el aparato móvil que tengan. Pueden vernos en Facebook a través de RCC TV, también pueden ir comentando cosas o tuiteando cosas. En nuestra red es Red Chaqueña de Comunicaciones @RCCPI. En Instagram también nos encuentran como RCC TV. Así que en estos lugares son donde la gente puede ir comentando y tirando sus preguntas, de modo a que nosotros podamos leerlo esto al aire y así puedan obtener sus respuestas, Hugo. Muchas gracias, Norman. También damos la bienvenida a nuestra tribuna, al staff de jóvenes, y no tan jóvenes por lo que veo también, que han venido a participar y por supuesto, como siempre, tienen muchas preguntas que hacerle a nuestros invitados. Ahora vamos al corte y a la vuelta ya estamos con más confrontados. Bien, segundo bloque de confrontados. Hoy te traemos el polémico debate de la educación sexual en las escuelas. Ramón, sí, creo que entendí de que su organización tiene un enfoque cristiano.
o no? En principio tenía cuando Serpac se aparece, digamos, porque estaba en ese periodo, toda la iglesia estaba con el tema de los acuerdos de Puebla, entonces de ahí había tomado en su visión estaba la expresión, la opción preferencial por los pobres, digamos. Entonces de ahí tenía un poco esa vinculación. Pero ya no tiene un enfoque cristiano. Ya, lo que sí hoy está así como decía él, bien definido es el enfoque de derecho. O sea, para nosotros lo clave es, así como dice la Constitución, el respeto, la garantía y la vigencia de los derechos humanos. Y ese derecho, que puede sonar muy ambiguo Sí. porque depende de la perspectiva, ¿ustedes están a favor de la perspectiva, ideología o visión ideológica que muchos llaman la ideología de género? ¿Cuál es la tesis que ustedes tienen con relación a la educación con perspectiva de género? En realidad que la ideología de género y la teoría de género son cosas muy diferentes, ¿no? La teoría de género es, dentro del ámbito académico de las ciencias sociales, una de las tantas maneras de abordar las relaciones entre los sexos, digamos, ¿no? Y las identidades, que tiene como una historia también. La Segunda Guerra Mundial, tiene todo un proceso, se va construyendo. No es lo mismo la teoría de género de los años 40, 50, 60 que hoy, ¿no? Y que es una herramienta de análisis, ¿no? Que uno puede, como cualquier herramienta académica, traerlo, debatirlo, discutirlo, que esa es un poco la característica de una herramienta académica, digamos, no es una cosa cerrada. Si se cierra así ya se vuelve una ideología rígida, digamos. Pero sí habilita el debate como cualquier propuesta ¿Y teórica. la ideología de género? Y la ideología de género a mí nunca me quedó claro qué es, ¿no? Porque yo creo que exige, y eso una mesa aparte otra vez, que tenemos que aclarar entre nosotros qué es ideología y quién está fuera de la ideología, ¿verdad? Cómo uno sale de la ideología. Ese es todo un debate también académico, o sea, ¿qué le llamamos Ingeniero, ideología? usted acaba de decir que Serpac, por ejemplo, da un enfoque de ideología de género. ¿Y qué se entiende por ideología de género o perspectiva de género? ¿Son diferentes realmente? A ver, ¿qué se entiende por perspectiva de género? Por perspectiva de género o teoría de género e ideología de género Voy a explicar. que según Bueno. el señor Ramón es diferente. Este material, ¿no?, es lo que Serpac, conjuntamente con Diaconía, presentaron el año pasado como un material, dice, guía para docentes sobre la educación integral de la sexualidad, ¿no? Sí. ¿Es así? ¿no? Sí, así. En este material, Es nosotros para podemos- educación permanente. Sí, para el sistema educativo, ¿no? Sí. Entonces, aquí estas dos, dice Paraguay, apoya Diaconía, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que encontramos como expresiones que hacen en su conjunto la ideología de género? Por ejemplo, el género, ¿no? El uso del género, no solamente como un elemento para un análisis, para una categoría social, sino por sobre todas las cosas, aquí está muy bien enfatizado lo que es la construcción social de la sexualidad. Están los términos muy claros, hay todo un capítulo que habla sobre la identidad de género, ¿sí? Ellos afirman en este material, ¿verdad?, su organización, que cada uno puede elegir a qué sexo pertenecer, ¿no? Y esto está proyectado después para el ámbito de la educación de nuestros niños, ¿no? Porque uno de los pilares de la educación propuesta aquí por ello es que la educación de la sexualidad, con este enfoque donde se imponen las definiciones de la identidad de género, que no existe, pero los postulados de la ideología de género a través de sus promotores impone este significado, impone el significado de la construcción social de la sexualidad, ¿no? Donde la biología, la naturaleza no tiene nada que ver, cada uno decide ser lo que quiere ser, ¿verdad?, de acuerdo a su autopercepción, y bueno, y a eso le llamamos género, ¿no? Pero nuestra Constitución garantiza que uno pueda definirse como quiere, la libre expresión de la personalidad, dice uno de los artículos de la Constitución. Está bien, ese es el artículo 54, ¿no? Si mal no el recuerdo. 25. 25, ¿no? Está bien, cada uno vive como quiere, ¿no? Es la libre expresión, pero yo no puedo obligar a otras personas que acepten mi libre expresión, ¿verdad? Tengo la libertad, de hecho, como existe en nuestro país, de que cada uno se puede expresar. Es decir, como la quiere, ideología ¿verdad? de género lo que hace es imponer a otros mi percepción Sí. de mi propia sexualidad. Es decir, si yo me creo mujer, estás obligado a reconocerme como mujer. Así mismo, ¿no? ¿Es así, Ramón? Sí.
Los hechos sí es así. Pero en tu material dice eso. No, en el material lo que se plantea es, yo creo que estamos en 2019, digamos. Es muy raro porque si uno lee la historia nomás, evidentemente la manera como hoy nos definimos, o sea, qué es un hombre, qué es una mujer, los rasgos, los roles, qué significa, digamos, los roles en la convivencia, son muy diferentes, digamos. O sea, un hombre y una mujer en la antigua Roma, en la Edad Media, incluso en nuestra propia América, ha ido variando, digamos, ¿verdad? Los principios de convivencia hoy tienden un poco hacia una más igualdad en las decisiones. De repente el espacio doméstico, por ejemplo, va siendo también un espacio abordado por el hombre, la crianza misma, o sea, pero eso es un enfoque diferente. Lo que vos me estás describiendo es la construcción cultural histórica, ¿verdad? Pero acá lo que está diciendo el ingeniero es de que tu sexualidad lo construí a partir de una opinión. Son cosas muy distintas. Es decir, por más de que vos te criaste en Roma, en India, en América, tu sexo siempre fue masculino o femenino. Ahora estamos entrando en otro tipo de... Claro, la anatomía, por supuesto, yo no puedo cambiar con mi percepción, digamos. O sea, el sexo anatómico existe, es real. Cómo yo veo, cómo yo funciono, me organizo a partir de ahí, hay matices muy diferentes, digamos. Pero ¿qué pasa si modifico digamos, estéticamente mi anatomía? También existe. Ya estoy habilitado para ser una mujer, por ejemplo, en caso de que me opere. Hay culturas que hacen eso. Es más, nosotros estamos ahora en un proceso, existe la herramienta de rediseño genético de la especie, y eso, por ejemplo, no estamos discutiendo. O sea, hoy la humanidad tiene una herramienta, y encima no es cara, podemos rediseñarnos genéticamente. Y sin duda, eso sí es mucho más complicado que lo otro, digamos. Pero eso habilita a que yo le exija a otros a que me reconozca como, no sé, el límite de la imaginación es demasiado grande. Claro. O sea que no... Y eso puedo exigirle a otros que me reconozcan. Por ejemplo, yo hoy me creo mujer y quiero entrar a jugar en el equipo de hockey femenino y exijo que me den un carnet de que digan que soy mujer. Con este cuerpazo creo que voy a sacar ventaja, ¿verdad? Claro. ¿Me habilitaría eso? O sea, lo puedes plantear. Es decir, eso te hace más digno o menos digno. O sea, la pregunta en realidad, o sea, como Serpac, nosotros, el centro es la dignidad de la persona. Eso, quien opte por lo que vos estás contando, te vuelve no digno. Y si te vuelve no digno, ¿qué hago contigo? Es una cuestión de dignidad. Te aíslo. Bueno, nosotros coincidimos absolutamente. De hecho, que uno de los pilares de la educación paraguaya es promover la dignidad del educando, de la persona. Nos enseñamos a nuestros niños a que comprenda, internalice que la dignidad está por encima de las opciones, inclusive sexuales, personales. Nuestro tema es educación de la sexualidad. Él bien lo dijo en su presentación, ¿verdad? Requiere de amplios debates, ¿no? Ahora, cuando ya se presenta un material, esto es un material muy lindo. Aquí esto es educación, contenido para una educación de la sexualidad en las instituciones educativas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, plantea estas cuestiones de la identidad de género, de la diversidad de género, ¿no? O sea, cuando se habla, por ejemplo, vamos a respetar nuestra diversidad, aquí nos estamos refiriendo a nuestra opción sexual, no a que seamos flaco, moreno, blanco, no pasa por ahí, sino la opción sexual es lo que determina la diversidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, iguala una relación anal a una relación por órganos femeninos. Una relación heterosexual es igual que una relación homosexual, ¿verdad? Eso dice Eso dice acá en este material, ¿verdad? Que las relaciones sexuales dentro del ámbito educativo se tiene que enseñar que se puede tener entre una o más personas, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos aquí claramente que hay un concepto... ¿Para qué grado es este texto? No dice para qué. Esa es educación permanente. Es transversal, ¿no? Tiene el enfoque transversal, ¿verdad? Peor todavía, ¿no? Nosotros vemos acá que aquí plantea la educación de la sexualidad desde una perspectiva extremadamente reduccionista, utilitarista, ¿no? Donde al joven se le va a enseñar a que
lo más importante es la relación sexual, ¿verdad? Aquí no hablamos Pero de dice eso ahí. Lo ¿Ah? más importante es la dignidad de la persona, dicen todos Sí. los capítulos. No, pero es el objetivo, la búsqueda del bienestar físico. No. Eso está definido como aquí tengo en la página, ¿no? Salud sexual, salud reproductiva, donde Hay plantea- definiciones que no son asumidas por CERPAC. Hay una lista de definiciones como diciendo, bueno, sobre sexualidad se ha hablado esto, estos Pero son si los vos autores. lo incluís acá, vos lo estás homologando esto, estás No. respaldando. ¿No estás respaldando? No, acuérdate que es una guía. En una guía hay un esfuerzo de poner un poco diversas concepciones para que el docente después lo pueda ver, contrastar, pero pero el yo- eje que plantea la guía es en el centro, todos los temas van a ser trabajados poniendo en el centro la dignidad de la persona. Es decir, Si vamos al caso concreto, no importa si la persona se autopercibe un elefante, ¿verdad? No deja de Sí. ser digna por eso, ¿verdad? Claro. El homosexual no es menos digno que el heterosexual y viceversa, ¿verdad? Eso no nos define como persona, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos planteando aquí son informaciones que ustedes presentaron. Hay más, aproximadamente 1000 ejemplares de esto se lanzó al mercado paraguayo, ¿no? De manera de afectar al docente o a los docentes en general, de manera a incorporar, este es el marco, ¿no? Esta es la guía, esta es la orientación, esta es la enseñanza, el enfoque, ¿no? Hay un enfoque aquí que no se puede soslayar, ¿verdad? Que está acá plasmado sí, ya. en todo este material, ¿no? que Entonces, tampoco sabemos, porque esta es la apuesta pública, digamos, del CERPAC, se lanza la guía. Puede ser que no se use tampoco, porque, como le estaba diciendo, ahora... Es una entramos- sugerencia para el Claro, Ministerio porque de ahora Educación. entramos en un... ¿Y por qué seríamos- aparecieron, por ejemplo, estos ¿Usted textos? cree en- que esto se debe usar dentro del sistema educativo así como está planteado? Sí, ¿Se tiene que usar? yo, docente, incluso... Entonces estamos yendo un poco, implementando conceptos que va Es contra decir, la propia yo- naturaleza, ¿verdad? yo- Contra la propia biología. ¿Qué es naturaleza? Lo que ¿La naturaleza determina- del hombre cuál es? y bueno, ¿El es ser nuestra- humano cuál es? Es su dignidad. No es la biología, no es la pero- anatomía. Pero, nosotros no podemos redefinir. No hay redefinición. No, eso. redefinir. Pero acá, cuando hablamos de identidad de género, ¿qué dice acá? ¿No? La identidad de género es una categoría científica de ciencias sociales para analizar No, no. el fenómeno humano. Acá dice claramente que es Eso de nomás acuerdo a cómo las personas se autoperciben, ¿no? Y no Esa es la solamente definición. eso. ¿Vos cómo te percibís como El- hombre? ¿Qué es un hombre para vos? ¿Qué Y le la define a un hombre? naturaleza me define lo que es un hombre. Tengo características varoniles. Mis órganos son corresponde al sexo masculino, Masculino. al varón, ¿verdad? Así como hay mujeres que tienen Sí. características propias, nos distinguimos, ¿no? Hay un ser, Y en lo todas emocional. las personas, y también tenemos diferencia, ¿verdad? Todas las personas somos solamente en dos versiones, ¿verdad? Hombre o mujer. Bueno, también tenemos a un staff muy curioso. Vamos a empezar contigo, Rodrigo, si tenés una pregunta para cualquiera de nuestros invitados. Sí, mi pregunta es para el señor Ramón Corbalán. Hay un caso muy sonado que pasó en España, donde un profesor que evidentemente era homosexual le decía a sus alumnos que ellos se podían besar, se podían tocarse y que según para él estaba bien. Y fue muy fuerte el caso porque el mismo profesor fue el que contó eso en los medios, que estaba bien. Entonces, ¿qué piensa usted de ese caso en particular? Allí ya hay un problema de ética, digamos. El docente, o sea, el docente está en una posición ética, incluso en otros contextos universitarios, inclusive se habla de la relación de tutela que tiene el docente con respecto a sus alumnos, ¿verdad? Es decir, es sagrado, digamos, el cuerpo, la identidad del estudiante, ¿no? Entonces, yo puedo ser, ideológicamente inclusive, tener una opción por un partido político, tener una opción sexual, pero yo eso no puedo decirle a mis alumnos, actúen así, hagan así, está bien. Lo que yo máximo puedo hacer como docente es suscitar a partir de contenido procesos de aprendizaje. ¿No? Pues lo otro ya es invasión. O sea, en ese sentido hay una apuesta ética muy clara en el papel del docente. O sea, el docente no puede hacer cualquier cosa. Hay una responsabilidad. En el caso incluso del niño hay un interés superior. Inclusive la Constitución marca muy bien que en caso de duda va a prevalecer el interés superior del niño, dice, ¿verdad? Que es lo que nosotros en Paraguay se han hecho investigaciones, se publicaron hace como 2 años atrás, la impresionante cantidad de abuso y de acoso sexual en las escuelas, digamos, ¿no?
7 departamentos se hizo, ¿verdad? Alma, tenías también una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos los presentes, a los televidentes también. Yo más que nada quería agregar ciertos datos, ciertas estadísticas que reflejaban bastante la problemática de nuestra sociedad con el tema de la falta de educación sexual. Se hizo una encuesta donde más 500 adolescentes de entre 11 y 18 años, casi el 60 de ellos busca información en internet sobre sexualidad. El 20 con sus amigos, el 10 lo aprenden en la escuela y menos de 10 lo aprenden en las casas. También yo creo que eso se refleja justamente en los números de adolescentes que dan a luz hoy día por la falta de información. Cada año se registran 20.000 adolescentes de 15 a 19 años. Es decir, que en cada periodo parlamentario se dan a luz 100.000 adolescentes. Yo quiero agregar una serie de estadísticas más que son en referencia a la encuesta global de salud escolar que se realizó en el año 2017 justamente, donde se ve que el 21% de los adolescentes de educación secundaria habían empezado ya sus relaciones sexuales antes de los 14 años y el 77% de los encuestados cuando se hizo la encuesta ya habían tenido relaciones con 2 o más personas. Esto lo que nos da a entender es que una perspectiva científica tomaría en cuenta, por ejemplo, lo que ya viene diciendo las ciencias médicas y biológicas hace rato sobre el desarrollo sexual. El desarrollo del interés sexual empieza a partir de los 13, en un periodo aproximado de 13 a 16 años. Entonces es una realidad biológica que el interés se va a empezar a desarrollar a esas edades. Y la abstinencia, en todo caso, sería una solución irreal, porque es una cuestión fisiológica que le llama la atención y empieza el desarrollo, porque es una cuestión hormonal inclusive, que empiezan los adolescentes. Así que lo que no es ciencia es intentar atajar eso hasta el matrimonio o lo que sea, y a través de la abstinencia. Lo que se debería hacer en todo caso es buscar una estrategia a través justamente de una educación sexual, donde nosotros ya nos damos cuenta que los adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales. Se debería empezar a enseñar métodos anticonceptivos y cómo tener una buena salud sexual y reproductiva. Gracias Diego. Ingeniero, ¿las estadísticas que acaban de citar justifican la enseñanza de la ideología de género en las escuelas? No, bajo ningún punto de vista, ¿no? La encuesta que él está mencionando de la encuesta global escolar que se presentó el año pasado en julio del 2018, el 21,6% de los, sobre una encuesta de 3.700 jóvenes a nivel país, afirmaron tener relaciones sexuales antes de los 14 años de edad, ¿no? Ahora, es algo inherente a nuestra fisiología lo que él dice, ¿no? Y es cierto eso, ¿no? Pero tampoco somos animales, ¿no? De ahí la necesidad de la educación de la sexualidad, pero con un enfoque en valores, en poder fortalecer el carácter del joven, porque también con ese criterio de decir, bueno, es una necesidad fisiológica y bueno, esa conducta va a llevar posiblemente a una promiscuidad que es sinónimo de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que hoy es un problema serio a nivel de salud mundial, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que hace falta una educación de la sexualidad. Nosotros lo hacemos en nuestra institución. Ya, o sea que ponemos las opciones, ¿no? Yo tengo aquí un material con fuente para cualquiera, ¿no? ¿Cómo repercute el estilo o la conducta de vida homosexual sobre la persona? Nosotros compartimos esta estadística, lo discutimos con nuestros alumnos, es una realidad. La Organización Mundial de la Salud considera hoy día que los hombres que tienen relaciones homosexuales son los que mayor posibilidad tienen de adquirir el VIH, ¿no? Déjame entender algo, ingeniero. Es decir, la realidad, sea fiable o no las estadísticas, dicen que los jóvenes tienen sexo a partir de los 13, 14 años. La estrategia, ¿cuál sería según la perspectiva que contradice a la perspectiva de valores? ¿Está bien tener sexo o cuál es la...? Sí. ¿Qué es lo que Esto ofrece lo que encontramos para contener eso? Es prácticamente liberar las relaciones sexuales.
¿Es así? O sea, que ustedes le dicen a los niños de 13 años, ¿es tu naturaleza o no podés atajar, qué sé yo, tus hormonas? Metele. Eso es lo que están... Eso sería cualquier cosa menos algo pedagógico. ¿Cómo enfocarían? Si no es, por ejemplo, la contención en valores, sí. ¿Cómo sería esa contención? ¿Con preservativos? Eso no es lo mismo que decir vayan y tengan... Lo básico. O sea, primero hay que conocer una serie de procesos que, es cierto, el puber entra en un proceso donde, a diferencia del niño que tenía relatos, cuentos para trabajar o teorías sobre su sexualidad, el puber ya no tiene esa herramienta porque su cuerpo le está diciendo que hay una presencia allí nueva, hormonal, como decía también. Y donde la posibilidad del encuentro con otra persona, ¿no?, se vuelve muy inminente. Y eso le genera un montón de inquietudes, un montón de preguntas, ¿no? Y justo es una época en que el púbero del adolescente ya no busca en casa la información, le cuesta, digamos, con sus padres. Entonces, en las encuestas aparece también el papel del docente. Pero entonces necesitamos un docente que pueda dar espacio a esa inquietud. ¿Cómo? No me queda claro cómo el docente contiene esa, digamos, explosión hormonal. O sea, ¿cómo contiene eso? Más que explosión hormonal es la inquietud. Bueno, esa inquietud proviene de algo, ¿verdad? Claro, que yo tengo, y el puro del adolescente está sin palabras también, ¿cómo habla de eso? Entonces, tampoco decirle, bueno, sentate, vamos a hablar. O sea, bueno, uno tiene que es algo que realmente podemos aclarar. Hay después. una confianza. Lucía, ¿tenías también una pregunta vos? Asimismo, es para el ingeniero. Me llamó la atención que estaban comentando acerca de las edades que serían, en qué momento iniciar la vida sexual, ¿verdad? Creo que ustedes promueven lo que sería la abstinencia en esta etapa joven, justamente por los peligros que puede tener la actividad sexual muy temprana. Bueno, creo que eso es algo muy idealista. Yo concuerdo con que hay ciertas etapas en las que se tienen que iniciar y no adelantar ciertos procesos, pero también hay que trabajar sobre realidades. Y la realidad paraguaya, específicamente la paraguaya, es que realmente los jóvenes se inician muy temprano en la sexualidad. Tenés que darle las informaciones, la mayor variedad posible de informaciones al joven, pero también tener en cuenta que el paraguayo, la juventud paraguaya inicia muy temprano su sexualidad. Y hay que enseñarle también cómo protegerse, ya que de igual manera no puedes evitar que un niño o niña tenga relaciones. Le das las informaciones, pero tiene que ser elección del joven, ¿verdad? Entonces, más bien, ¿qué tendría usted que decir al respecto de eso? ¿Es necesario restringirle, no tenga relaciones, o darle un consejo y darle la posibilidad de que el joven elija, ¿verdad? Mira, la fuente hoy día al cual accede cualquier joven, nosotros no lo podemos controlar, ¿verdad? Los adultos no lo podemos controlar, son los medios a través de internet, ¿no? Toda la información está disponible ya para cualquiera, para un adolescente, para un adulto, para todo, aquel que quiera y sobre el tema que sea, ¿verdad? Ahora, nuestra posición como docente, lo que nosotros planteamos es que podamos brindar orientación suficiente al joven para que pueda tomar la decisión que más le convenga. De hecho, que nuestra decisión no pasa por decirle al joven, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? No es una educación represiva, pero sí el joven tiene que entender, tiene que comprender, y en eso entramos los docentes, ¿verdad? A instruirle que hay un proyecto de vida, que hay un cuerpo que cuidar, que hay consecuencias, ¿no? Si nosotros ponemos a disposición de los jóvenes todas las consecuencias posibles que pueden darse en su vida por decisiones que quizás lo tomó por una falta de orientación adecuada, y bueno, va a tener más elementos para poder decidir, ¿verdad? No solamente porque las hormonas están ahí un poco presionando. Sobre eso, antes que pases, voy a hacer una pregunta medio incómoda, y es algo que tiene que ver con la homosexualidad. Yo vi y yo me enteré ya de viejo, te soy sincero, de que los mayores casos de VIH se dan en la comunidad homosexual. Yo, sí. Mira, yo te prometo o te juro que me enteré de viejo. ¿Por qué no se habla de ese tema? Y al contrario, desde afuera por lo menos se ve, no sé si es así, como que queriendo normalizar la homosexualidad, cuando justamente es exactamente como promover tabaquismo, cuando sabemos que
hace mal. O sea, podemos decir que se respeta absolutamente la homosexualidad, etcétera, pero objetivamente es insana. Entonces, ¿por qué no se da ese tipo de información, por ejemplo? Y se tiene que dar. Por ejemplo... ¿Pero por qué no se da? En un material como este, ¿verdad? De Serpac, equipara la relación heterosexual como la homosexual, con la homosexual, ¿no? Como si no tuviera consecuencias, ¿no? Que hay enfermedades para ambas partes, ¿no? Pero este estilo de vida homosexual es mucho más autodestructible, ¿verdad? Mucho más perjudicial para la salud física y emocional, ¿no? Eso aquí tengo las estadísticas, ¿no? Vos recién... Sí, porque justamente, quizás porque en mi época si no se daba fíjense, esa... Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, con relación a la propagación del VIH-Sida, dice, la población heterosexual la tendencia es disminuir. En la población homosexual el incremento es del 33%. 33%. Es más, ¿no? O sea, por cada 100 heterosexuales hay 33 casos de homosexuales que tienen este problema, ¿verdad? Es una conducta, ¿no? Después tenemos estadísticas del Brasil, dice, ¿no? Dice, hombres gay, 19 más propensos a vivir con VIH, mujeres transgéneros 49 veces más, ¿verdad? En los Estados Unidos el Ministerio de Salud a través de Center, de un instituto muy reconocido, dice que la población del porcentaje, 1,6% representa, de la población de los Estados Unidos, representan los homosexuales, ¿no? 1,6%. De este total, el 72% dice, han sido infectados por VIH. ¿Sí? En América Latina, según ONU-SIDA, ¿no? Dice que el caso de SIDA, el 54,3% corresponde a homosexuales. Entonces, esas son las consecuencias, y después también tenemos, muchas veces yo suelo hablar de este tema con mis estudiantes y me dicen, no, el amor es el amor, aquí hay discriminación en nuestro país, ¿verdad? Pero tomemos las estadísticas de los países europeos, ¿no? En los países europeos donde ya no existen estos temas, ya no se discute si la identidad de género se ha implementado o no, porque ya están implementadas, ¿no? Ahí las estadísticas... Matías, ¿tenés una pregunta también para...? Más que una pregunta me gustaría aportar al debate, ¿verdad? Porque considero que este último punto, sobre todo, más allá de ciertos puntos que quería decir, pero se me olvidaron automáticamente cuando escuché esto último, ¿verdad? Yo creo que hay que aclarar antes que hablar de que los homosexuales tienen una mayor tendencia a tener VIH, es como decir, vos te volvés homosexual y te nace el SIDA adentro. No, no es así. Porque los homosexuales, es cierto, la estadística es clara, o sea, eso no podemos negar. Pero ¿por qué ocurre eso? Radica otra vez en la misma educación, porque estamos acostumbrados a cuidarnos y a protegernos para no tener hijos, no para evitar ETS. O sea que si yo hoy, suponiendo que yo no tengo educación sexual ni acceso a ella, y yo hoy por algún motivo me hago la vasectomía, no puedo tener hijos y me voy a tener sexo con todas las mujeres que encuentre en mi camino que quieran tener sexo conmigo, voy a adquirir probablemente una ETS, porque la protección a través del preservativo, sobre todo, no radica solamente para no tener hijos, sino para eso. El homosexual no necesita protección para no tener hijos porque no puede tener hijos, es homosexual, está con una persona de su mismo sexo. Ahí es donde aparece la tendencia a tener más VIH. No significa que yo, por ser homosexual, si lo fuera, porque yo no soy, no significa que un homosexual va a tener SIDA porque es homosexual, sino que porque no se cuida. Yo creo que ese punto es importante aclarar. Y quiero hacer nada más una pequeña analogía con el origen de todo este debate, ¿verdad? Que era la publicación, de decir que justamente el preservativo no es 100% seguro, ¿verdad? Que es lo que está haciendo la ONG mencionada. Y es exactamente la misma falacia que ahora. El preservativo no es que no es 100% seguro, el preservativo no es 100% seguro cuando no se sabe usar. Nuevamente radica todo en la educación. Si es que yo meto agua a un preservativo, no va a traspasar. Si es que yo no sé usar preservativo, no sé ponerme, o no sé cómo tratarlo, no sé cómo tocarlo, por una cosa sensible, se va a romper y no va a funcionar. Las posibilidades de que eso falle es cuando no se conoce. Y las posibilidades de adquirir ETS, sea heterosexuales o homosexuales, no es por ser eso, es por no conocer los riesgos y por no tomar las precauciones. Ustedes que están en el tema de la educación sexual, por ejemplo, el caso del preservativo. Un preservativo ¿qué grado de eficacia tiene contra el sífilis, por ejemplo, que se transmite por las paredes, digamos, por la epidermis? O sea, no necesariamente por el pene, de repente por la pelvis. ¿Es eficaz frente a la sífilis el preservativo? Digamos que es lo mismo que estaba planteando él, ¿verdad? O sea, en realidad acá es lo que está en juego el tema del uso, el conocimiento, digamos, ¿no? No es así, es el preservativo
No, pero mi pregunta es bien concreta. ¿Usar preservativo te salva de ligar sífilis? U otras enfermedades. ¿Otras enfermedades? También. ¿Ingeniero? Mira, la información que nosotros manejamos, ¿verdad?, de fuente segura, es que no existe fabricantes de preservativos que pueda garantizar más allá del 85% Ese es el parámetro. de seguridad, ¿no? Entonces tenemos un 15%, por más que sepas usar, puedes entrar dentro de esa posibilidad de contagiarte algo, ¿verdad? ¿Y por qué si hay la misma información entre heteros y homosexuales, hay más infectados de SIDA en la comunidad homosexual? ¿Por qué se da eso? Por el estilo de vida, ¿no? Por el estilo de vida. O sea, ¿son más promiscuos o hay una tendencia...? No, hay una promiscuidad mucho mayor, ¿verdad? Pero te acabo de dar la respuesta a eso. Porque no se cuidan, ya que no tienen hijos, entonces tienen menos necesidad de cuidarse, sin prevenir las ETS. Norman, ¿cómo está participando la gente en las redes sociales? Sí, es así, Hugo. A través nos pueden ver, como dije hace rato, en Facebook, a través de RCC TV también estamos haciendo streaming en nuestra página web, www.rcc.com.py. Ahí tenemos anotadas algunas preguntas que las personas fueron haciendo. Dice, para el ingeniero, ¿cree que las altas cifras de embarazo en adolescentes revelan la falta de educación sexual? Otra también para el ingeniero, ¿para qué edades está destinado los materiales de CERPAC? Dice, el material que plantea la CERPAC pertenece a una ola ideológica y no a educación integral. Otra dice, ¿qué opinan ambos de la autosatisfacción? Esas son las preguntas que nos llegaron hasta ahora, Hugo. Ingeniero, tenés dos preguntas creo ahí, ¿verdad? Sí, hay una pregunta. La primera, ¿me repite por favor? ¿Para qué edad este material? ¿Cree que las altas cifras de embarazo en adolescentes revelan la falta de educación sexual? Mire, primero tenemos que ponernos y analizar si el valor de embarazo precoz que se da a conocer, esas estadísticas son reales, ¿verdad? Porque 20.000 embarazos al año dijeron, ¿no? Por acá. 20.000 dividido 12 meses, ¿verdad? Implica a casi 1.800 embarazos por mes, ¿verdad? Con lo cual nos da diariamente, digo, 30, 60 casos de embarazo por día, ¿verdad? ¿Y eso es así? Y no, por eso te digo, yo numéricamente, si hago ese análisis, me parece exagerado, ¿verdad?, los valores. Nosotros hicimos una encuesta en Alto Paraná el año pasado, que todavía lo estamos procesando, ¿verdad?, sobre 53.200 niños y jóvenes en edad escolar, y formulamos las siguientes preguntas. Si con quién nuestro interés radicaba en conocer la configuración familiar del niño o del joven, ¿no? Si vivía con papá y mamá, mamá sola, papá solo, tipo de hogar, ¿no? Abuelos, tíos, tutores, ¿no? Y felizmente el porcentaje al cual llegamos, el 75% viven con papá y mamá, ¿verdad? El siguiente porcentaje, que es el 15% aproximadamente, son madres solas, ¿verdad? Después están los abuelos y después están los padres, ¿no? Y en esa recorrida que hicimos, preguntamos a los directores de los colegios cuántos embarazos tienen o tenían en su colegio en ese momento, ¿verdad? Encontramos un mínimo porcentaje, ¿verdad? Un mínimo de jóvenes, de chicas embarazadas, ¿verdad? Entonces, de estas encuestas que se lanzan así, pareciera que nos asustan los números, ¿no? 20.000 embarazos, y hagamos la matemática, ¿no? 60 embarazos por día, ¿no? Entonces, podemos... Esto prácticamente es una jungla, entonces... Y sí, ¿verdad? ¿Quién se salva aquí, no? Estuve en Coronel Oviedo en una charla con docentes y estaban 800 profesores y directores. Pregunté, ¿cuántos embarazos tiene? Es cierto que aumentó mucho más, ¿verdad? Me dijeron, no, hay un poquito más, pero no es como dicen los medios, ¿verdad? De que hay... son datos para... No estoy haciendo una afirmación, ¿verdad? Por el caso de Alto Paraná, sí puedo afirmar la configuración familiar. Y esto me lleva... Está muy estrechamente vinculado con la educación de la sexualidad, porque debemos fortalecer las familias, ¿verdad? Bueno, así estamos terminando este bloque. Vamos ahora a cumplir con nuestros anunciantes y a la vuelta tenemos más confrontados. Bien, ya estamos de regreso. Polémico debate sobre la educación sexual en los colegios. Bueno, vamos a seguir con la participación de nuestros invitados, de nuestros jóvenes invitados. Víctor, ¿tenés una pregunta? Sí, para el ingeniero de CERPAC. ¿En qué momento migraron de un enfoque cristiano
porque incluso había religiosos que participaban en su organización y eran portadores de su organización, incluso en congresos como el Foro Mundial Social, a un enfoque de género. ¿Y por qué lo hicieron? No sé si hay un enfoque de género, o sea, la consolidación del trabajo de servicio, paz y justicia es el enfoque de derecho, digamos, o sea, porque nosotros apostamos a la garantía, la vigencia y la protección de los derechos humanos y que las políticas públicas estén orientadas a eso, digamos. O sea, eso está muy bien definido entre nosotros, digamos. Entonces lo que hacemos es un trabajo de exigibilidad, distintas vías, digamos, ¿verdad? Y el trabajo de exigibilidad no se puede hacer así como se me antoja a mí, o sea, tengo que tener un conocimiento muy preciso del derecho que estoy exigiendo. Yo no puedo decir el derecho a la educación y tengo que saber qué dice el artículo 73. ¿Y qué pasa si la ideología de género colisiona con los derechos? Te doy un caso concreto. En Inglaterra le llevaron preso a 2 padres, o sea, al papá y a la mamá, porque se opusieron a un enfoque sexual de género en las escuelas y se van presos. O sea, ¿cómo actuaría CERPAC en una situación así? O sea, cuando colisionan ambos derechos. Si su enfoque es de derecho, ¿verdad? Fíjate que el llevarle preso, por lo menos en nuestra Constitución, el Código Penal, es la máxima violencia que le permitimos a un Estado. Entonces, no se te puede llevar preso así nomás, ¿no? El Estado tiene que tener muy claro por qué, ante qué situación, qué derecho violaste. Esa sería nuestra defensa. ¿Se jugarían por los derechos entonces? Claro. Okay. O sea, no. El Estado no puede, sino queda un precedente que el Estado te puede llevar por cualquier cosa. La pregunta, una observación aquí. El enfoque de derecho que emplea CERPAC, ¿verdad?, conforme a sus materiales, siempre el derecho es para poder preservar la dignidad de la persona, ¿no? ¿Es así o no? Sí. ¿Sí? Entonces aquí lo que se quiere, por sobre todas las cosas, conforme a lo que está aquí escrito, ¿no?, ese enfoque de derecho está centrado en las minorías, ¿verdad?, en los grupos LGBT, de manera que sus derechos, ¿verdad?, a interpretar el género de acuerdo a los conceptos propios de este material, ¿verdad?, sean respetados porque son sus derechos. Es así, ¿no? Eso es lo que está aquí, ¿no?, dentro del material como enfoque de derecho. O sea, la preocupación fundamental no es el derecho de todos, es el enfoque de esa minoría que hoy se atribuyen derechos que a través de estos conceptos, de estas expresiones, de estas palabras, ¿verdad?, asociadas al enfoque de género, la ideología de género, hoy se quiere imponer, ¿verdad? En realidad que en la historia de los derechos humanos siempre se optó por las minorías, o sea, aquellas poblaciones que no estaban protegidas por el derecho. Entonces, los primeros códigos que aparecieron fue la Revolución Francesa. ¿Quién era ciudadano? O sea, tenía que ser hombre, blanco, propietario. Claro, pero en este caso pues, es puntual el enfoque de derecho. Te estoy contando nomás. Después, la historia de los derechos humanos no es sino la lucha de las minorías que fueron excluidas del contrato social, digamos, ¿verdad? Se vienen las mujeres, los indígenas, los esclavos, ahora están llegando, después llegaron los niños, digamos, tenemos un código de la niñez y la adolescencia. Entonces son todas aquellas personas que se sienten excluidas del goce, del disfrute de derechos, digamos, y ahí es toda una disputa. Prácticamente no existe una igualdad ante la ley, entonces, según este enfoque. No existe. Entonces hay que visibilizarlo, hay que otorgarles nuevos derechos. El sujeto de derecho en este caso son los grupos, por lo que estoy notando, o sea, minoría en vez de individuos. O sea, nosotros sabemos que las minorías están compuestas, como bien lo decía, los indígenas, los migrantes, los adultos mayores, las mujeres, los niños, los pobres, ¿no? Todo lo que son minorías excluidas del sistema social, como diría alguien, ¿verdad?, capitalista, patriarcal y heteronormativo. Ya. Kevin, ¿tenías una pregunta también? Sí, en estas dos propuestas el punto en desacuerdo es el enfoque o ideología de género, pero el punto en común es tratar de reducir la tasa de embarazo adolescente. Ingeniero, ¿usted cree que puede existir un camino para construir para que el estudiante, al fin y al cabo, pueda elegir cuál de las dos propuestas tomar? Porque eso es lo que garantiza la Constitución, la libertad de pensamiento. O necesariamente
debe inclinarse hacia una propuesta? Porque acá se establece un dualismo, una propuesta más conservadora, otra más progresista. ¿Es posible un camino, una construcción a un equilibrio en las dos propuestas? Yo creo que hay una propuesta que es la que más le conviene al joven. Disculpad que te dé la espalda, ¿no? No se trata de una propuesta más conservadora u otra más progresista, ¿no? ¿Qué es lo que más le conviene al joven como persona, ¿no? E indudablemente lo que le conviene es que sea instruido en una línea donde realmente lo dignifique como persona, como ser humano, que pueda fortalecer sus proyectos de vida, porque la vida no termina en la adolescencia, ¿no? Continúa, ¿no? Entonces, nosotros como educadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Brindarles las informaciones, orientarle a nuestros jóvenes, educarles según los valores familiares, valores culturales, valores que realmente está comprobadísimo que es lo mejor que puede existir para el joven, ¿no? Entonces, esa dualidad que vos decís, lo podemos compartir como información, ¿no? Para que el joven tenga la información y poder criteriosamente tomar esa decisión que más le convenga, ¿no? Rodrigo. Sí, mi pregunta va para el señor Martín Núñez. Usted como educador, ¿qué piensa de la idea de quitar al Ministerio de Educación el monopolio de la malla curricular? Y que eso que cada colegio privado tenga su propia malla curricular, porque más allá de toda la ideología, más allá de todo, yo pienso que lo último que yo querría es que el Estado me tenga que decir lo que yo tengo que hacer. O sea, que digamos que solamente un lugar se diga que esto es la verdad y punto. Entonces, ¿qué piensa de esa idea de quitar la malla curricular? Mira, si te doy mi idea, va a ser una idea subjetiva. El Estado paraguayo, a través de las leyes, ha designado al Ministerio de Educación como la única responsable de toda la educación del Estado paraguayo. Ahora, hay temas los cuales no se puede soslayar la importancia de la familia, de la presencia de los padres en temas tan controversiales hoy día, ¿verdad? Porque se volvió controversial el tema que hoy nos está convocando a este debate, ¿no? Pero el modelo que señala Rodrigo va a tener más intervención la familia, porque directamente el papá va a elegir qué tipo de educación va a recibir. ¿Vos te referís exclusivamente a la parte académica o a la parte que estamos hablando? Todo. Sí, porque, o sea, el tema de eso, por ejemplo, que decía que el preservativo no es tan efectivo y tal cosa, y bueno, o sea, lo que yo pienso es, porque solamente ese lugar te tiene que decir que esta es la verdad, o sea, ese educador. Bueno, entonces exclusivamente en este ámbito, ¿verdad? Porque no todos los padres tenemos la capacidad o la habilidad o la formación para poder determinar cuál es la malla curricular más conveniente para nuestros hijos, ¿verdad? Porque ahí intervienen las ciencias, de todo lo que sean las diferentes disciplinas que son necesarias que conocemos, ¿no? Ahora, con relación a este tema, es, conforme a nuestra legislación, responsabilidad de los padres. Sigue siendo responsabilidad de los padres. Correcto. Diego, ¿tenés una pregunta? Tengo un cuestionamiento en realidad, porque a mí me gustaría traer la ciencia a la mesa, porque en una discusión sobre educación sexual integral tiene que haber una evidencia científica que respalde el programa, ¿verdad? Entonces quería hablar un poco sobre lo que es la biología, porque hace rato se decía que la biología quedaba excluida en la perspectiva de género o ideología de género, como le dicen, ¿verdad? Quedaba excluida, pero después el ingeniero dice que no somos animales y que se puede construir una sexualidad solamente a través de los valores. Pero yo pensaba en realidad que la desmaterialización del cuerpo, o sea, el ignorar la biología, lo hacían el otro grupo, no este grupo que se denomina a sí mismo Provida, ¿verdad? En realidad no creo que se pueda dejar de lado la biología a la hora de tomar en cuenta los procesos. Uno tiene que mirar el desarrollo y en base a eso empezar a construir un proyecto de educación sexual integral. Lo de la promiscuidad también fue un error, porque no es que la educación sexual integral te va a traer promiscuidad, lo contrario va a ser, porque si vos le pones una guía de responsabilidad sexual y una guía de métodos anticonceptivos y para evitar transmisiones, lo último que va a haber va a ser justamente promiscuidad, porque un joven va a saber cuál es la responsabilidad que tiene él en su vida sexual, ¿verdad? Que ya sabemos que empieza desde los aproximadamente entre los 14 a 16 años, cosa que no se puede tapar el dedo con el sol con un dedo, ¿verdad? ¿Ingeniero? Mira, con relación a la ciencia
obviamente que nosotros hemos compartido ahora estadística que arroja, que nos da la ciencia, ¿no? Sobre las consecuencias del estilo de vida, donde hay problemas de conducta que conlleva a unas consecuencias negativas para la salud física, ¿no? Eso es ciencia. Pero ustedes lo que pusieron era estadísticas sobre VIH en homosexuales, cosa que tampoco estaba bien expresado, porque ustedes implicaban que la homosexualidad era equivalente a VIH-Sida. Eso no es cierto. Y decían estilo de vida homosexual. Pero ¿cuál es el estilo de vida homosexual? Muy bien explicó el otro muchacho que en realidad lo que pasaba es que los homosexuales, como dicen, nosotros no tenemos hijos, entonces dejan de protegerse. Y irónicamente lo que dicen es que se acabe la homosexualidad entonces. Pero la homosexualidad no es algo aprendido. También se trabajó muchísimo en biología para explorar cuáles podrían ser las razones, y es una combinación biopsicosocial. Eso se sabe a través de la ciencia también. Se sabe también a través de la ciencia que con los métodos anticonceptivos se puede reducir hasta un 98% del condón reduce. Usted dijo un 85%, pero eso justamente te plantean que es cuando no hay educación sexual integral, que 85% de efectividad no tiene. O sea, acá se está haciendo una mezcolanza completa de falsas informaciones, de datos anticientíficos y de dogmas, que yo creo que convendría aclarar un poco para iluminar acá. Sobre el punto, ¿existe el gen homosexual entonces, ingeniero? Pero nadie dice que existe el gen homosexual si los genes no son lo que la acabas única... de decir fue eso. No, yo dije que hay factores que predisponen a un comportamiento. No significa eso que se traduzca a un tu gen pregunta concreta específico. Entonces, y especificando bien, ¿verdad? Lo que querés preguntar, porque habías hablado biopsicomotor o algo así, dijiste. Biopsicosocial. Biosocial. La pregunta específica es, ¿cuál es entonces la respuesta? Porque acá evidentemente hay una falta de información y una falta de una perspectiva basada en la evidencia científica. Bueno, o sea, tenemos entonces una pregunta bien concreta. No hay ciencia, o en este caso no utilizan la ciencia. ¿Y por qué no utilizan la ciencia, ingeniero? No, nosotros utilizamos la ciencia, ¿no? Bajo ningún punto de vista, porque la ciencia ha confirmado en todo este tiempo cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? La ciencia puede afirmar hoy, dar razones científicas del por qué la mujer es más proclive a adquirir enfermedades de transmisión sexual antes de los 20 años de edad. Hay una explicación científica, la ciencia otorga ese argumento, ¿no? Eso es irrebatible, es biología, ¿verdad? Es científico. Ahí tenés una respuesta. ¿La expectativa de vida, por ejemplo, de los homosexuales? La expectativa de vida en los países escandinavos, como Nicaragua, Holanda, y eso, acá tengo las fuentes, ¿verdad? Prácticamente son 20 años menos que el heterosexual. ¿Por qué? Porque hay incidencia no solamente en el aspecto físico, sino también emocional, ¿verdad? La estadística que tengo aquí, ¿verdad?, sobre los países europeos indican que dentro de la comunidad homosexual hay 23% más de tendencia al suicidio, ¿verdad?, que los heterosexuales. Entonces usted puede entonces deducir objetivamente que la homosexualidad es insana. La práctica de la homosexualidad no le conviene a la persona, la práctica, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esa tesis? ¿Es insana o...? Porque mira, estamos hablando de educación sexual y eso, yo sé, así como vos dijiste al comienzo, no da gusto hablar de sexo y de la muerte, ¿verdad? Pero son cosas... prácticas heterosexuales también que son insanas. Claro, sin duda, pero mi pregunta concreta es sobre la homosexualidad, teniendo en cuenta de que viven menos, de que el universo de contagios de enfermedades es mayor, y no sé qué otros factores más trajeron a colación. Podemos deducir suicidio. Acá, si ¿Es insano? se cuidan, si tienen... Eso dice en su material de que es, que es objetivamente insano, pero se debe respetar su opción. Que tiene que no dice acá eso. No dice. Es el cuidado, porque independientemente de la práctica, sea homosexual o heterosexual, la práctica sexual tiene un monto de riesgo que uno debe ser consciente, porque se juega para la mujer, como decía el ingeniero, se juega la posibilidad de que se embarace siendo puber, por ejemplo, ¿verdad? No solamente el embarazo, sino que no está maduro, digamos que hay un riesgo allí, y eso es lo que se trabaja en el proceso de reflexión con el puber, ¿no? Porque el puber no es que tenga en su plan de vida coger, pues tiene la inminencia del encuentro sexual y eso le genera un montón de inquietudes porque primera vez se va a encontrar con alguien que no es él. No, yo comparto totalmente contigo, sino que iba nomás a otro tema. Alma, ¿tenías una pregunta? Sí, tengo una consulta para el ingeniero.
yo como estudiante y también un poco vocera de las inquietudes que tienen muchos adolescentes, hay muchos representantes estudiantiles que quieren, hace mucho ya están clamando por educación sexual integral. ¿Qué piensa usted de eso? Los jóvenes están hablando, están pidiendo. Me gustaría saber su opinión al respecto. Mira, en todo el sistema educativo hasta el nivel medio estamos hablando de jóvenes que están bajo la patria potestad de los padres, ¿no? La responsabilidad de los padres. Por lo tanto, es un ámbito donde necesariamente se tiene que dar participación a los padres, ¿no? No se puede, digamos, bueno, los jóvenes quieren esto y no se cuenta con esa autonomía como para poder direccionar una información. ¿Por qué? Porque los padres tienen que estar de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta. Ya. Víctor Franco. Sí, para el ingeniero Serpac. ¿Cuál es la persistencia, o sea, cuál es el motivo de la persistencia de introducir en nuestra educación paraguaya, que teniendo en cuenta que tenemos una rica historia y tenemos una multiculturalidad, tenemos 6 familias lingüísticas, 19 etnias, cuál es la insistencia, el objetivo de la insistencia de introducir el dogma de la ideología de género en nuestra educación paraguaya? ¿Tiene alguna relación con el financiamiento que reciben de Diaconía o de la persistencia de las Naciones Unidas en su 5º objetivo, que es la ideología de género? A lo menos el PAC, nosotros como institución no tenemos esa misión, digamos. Nuestro objetivo es la garantía del derecho a la educación tal cual está en el artículo 73 de nuestra Constitución, independientemente de que existan o no Naciones Unidas, digamos. Nosotros acordamos en el 92 una Constitución, le dimos un contenido específico a la educación, qué características tendría que tener. Hasta ahora nuestra educación pública jamás ha mirado esa Constitución. ¿Y por qué entonces esto es un copy-paste, como decía el ingeniero? Ese no es un copy-paste. No, este es el copy-paste. Este es el copy-paste. Perdón. Entonces, no es de Serpac, entonces. Okay. En el artículo 73 está muy claro la educación que hemos acordado. Dice, debe tener educación integral, partiendo de la cultura, la comunidad, desarrollar principios democráticos, conocimiento de derechos humanos, identidad, expresión de la personalidad, identidad patriótica, o sea, un montón de características. Hasta ahora nosotros, ¿qué nos preocupamos? ¿Qué usamos como indicadores? ¿Cuánto sacan en matemáticas, en lectoescritura y ciencia? Y lo otro, ¿qué pasó con el artículo 33? O sea, si yo soy un ciudadano consciente, voy a exigir que mi educación pública se aproxime por lo menos a lo que está en el artículo 33. Jamás la educación pública en Paraguay del 92 para adelante tuvo algo que ver con ese principio constitucional. Se hizo cualquier otra cosa. Pero aquí por eso es clave ahora, este año, que se inicia este proceso de consulta, y esperemos que sea bastante participativa, digamos, porque ahí los padres, los estudiantes, todos deben participar, de tal manera que el nuevo plan de educación exprese esa diversidad de inquietudes e intereses, porque si no, si eso es un trabajo meramente de escritorio, o sea, cualquiera de nosotros puede decir, no, pero yo había escuchado ese plan, pero nunca se dio un espacio de consulta. Por eso es clave este año que nos ocupemos de incidir e insistir que podamos participar en ese nuevo plan de educación que se está haciendo. Me parece una contradicción nomás lo que expresa aquí nuestro apreciado amigo con relación al contenido de esto. Esto es un atentado contra nuestra cultura como paraguayos. ¿En qué sentido? Y de incorporar todos estos conceptos ideológicos dentro. Es una propuesta pedagógica para que se pueda incorporar dentro del sistema educativo. Entonces, vamos a volver a comenzar a repasar todo lo que contiene esto, y esto contiene conceptos antinaturales, tiene conceptos que va contra nuestra cultura, contra la familia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Yo haría una repregunta allí, ¿verdad? Usted habla mucho de la cuestión de la familia, pero acuérdese que el artículo 73 está definido el tipo de educación. Los otros, hay un artículo donde habla de que la educación es responsabilidad de la familia, el Estado, de la comunidad. La pregunta es,
Si acordamos en el 92 que esa característica de democracia, derechos humanos, desarrollo integral de la personalidad debe ser la educación, la pregunta es si las familias paraguayas en totalidad, ¿qué tanto conocen de principio democrático? ¿Cómo lo están practicando? ¿Conocen los principios de derechos humanos? ¿Eso es práctica cotidiana de sus relaciones? Porque Vamos, eso... suponiendo que las familias paraguayas... Y eso no era cultura paraguaya original, los derechos humanos. No tengan el conocimiento que usted dice que deberíamos conocer, sí, pero eso no le habilita a ninguna organización a tratar de imponer dentro del sistema educativo paraguayo una educación y tampoco le habilita de este tipo. Tampoco le habilita a una familia a imponer, por ejemplo, principios patriarcales y principios autoritarios, que hay en nuestra familia eso. Bueno, allá vamos a ir a otro tema. Sí. No, Lucía, ¿tenías una pregunta? Sí, quiero volver un poco atrás al comentario del ingeniero nuevamente, que se me quedó que dijo que el estilo de vida homosexual no conviene, no es conveniente, pero lo dejó ahí como que colgando, nunca dio un argumento de por qué. Lo pensé en el sentido emotivo o social, capaz, o psicológico, que de repente no se sienta bien un homosexual. ¿Por qué? Porque de repente lo restringen mucho, hacen mucha discriminación, ok. Eso sería por una culpa más social. Si vamos por el lado sexual, podríamos decirlo que tanto el heterosexual como el homosexual tienen el mismo riesgo de contraer diferentes tipos de infecciones si es que no tienen sus relaciones sexuales de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido no conviene? ¿Qué lo diferencia la heterosexualidad con la homosexualidad? ¿Por qué sería bueno uno del otro? Bueno, en primer lugar, el estilo de vida homosexual, ¿verdad? O sea, los homosexuales, en primer lugar, respeto al homosexual, ¿verdad? Está claro que yo respeto. Pero no puedo ver de forma normal una relación de homosexual que utilizan órganos del cuerpo que no están diseñados naturalmente para ese fin. Por eso que hay una incidencia mayor de enfermedades dentro de las personas que llevan ese estilo de vida. Eso lo entiendo en el sentido... Entonces es una cuestión física de órganos complementarios. Ahora, si me quieren convencer de que eso es normal, bueno, hay son muy visibles las diferencias. Bueno, eso lo entiendo en el sector masculino, por ejemplo, dentro de todo, ¿verdad? Pero en el sentido femenino, una relación entre mujer y mujer, por ejemplo, ¿en qué afecta físicamente eso? Bueno, en ese sentido, con relación a las relaciones de las mujeres, también tendrán sus repercusiones, ¿verdad? Que en este momento no te puedo dar detalles de eso. Entiendo, o sea que lo estás diciendo desde un punto de vista muy personal, no con un argumento, por decirlo así, científico. No, los argumentos ya están aquí, fueron mencionadas las estadísticas, todo lo que concierne a este estilo de vida, ya lo cité, ¿verdad? Todos los porcentajes de países donde tienen años en este tema, ¿no? Sí, Diago, querías hacer una pregunta. Argumento científico, la lectura de estadísticas no es ciencia, es más, responde muchísimo al criterio ideológico y al marco referencial que se tenga para hacer esa lectura. Y sobre el punto, ¿qué es la conducta homosexual? Porque se está dando la vuelta a esta cuestión, pero todavía no se define. Súper importante, sobre esto están hablando ustedes. ¿Qué es la conducta homosexual? ¿Qué es la conducta homosexual? Y la práctica de la homosexualidad, las relaciones homosexuales entre personas del mismo sexo. Correcto. Pero vamos un poco a la información científica que ustedes hacen. Lectura de estadística no es información científica. Las estadísticas son las consecuencias, ¿verdad? Nosotros no podemos validar las consecuencias negativas. No, la lectura que vos vas a tener de esas estadísticas responde a un marco referencial. Si vos me decís que vos sos cristiano y que durante la Edad Media se fundaron las primeras facultades, me vas a decir, gracias al cristianismo se fundaron las primeras facultades. Pero no es así, es un proceso histórico que se va dando y esas estadísticas responden justamente no a una condición de los homosexuales, sino a una condición cultural y social, y eso no vas a entender vos porque no tenés el marco referencial científico al que se está haciendo mención en este caso. Hace rato se explicó. Tenemos el marco científico. ¿Cuál es? Vamos a desarrollar esto. ¿Cuál es? Bueno, la verdad que ya tenemos muy poco tiempo, pero sí aquí tenemos las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, ¿verdad?, que dan el marco de gente respetada del mundo científico que concluyen que ese estilo o la práctica de la vida homosexual
Pero porque a mí me llama la atención nomás es que... No son tampoco cuestiones de la ciencia. Ya no tenemos tiempo, Diego, discúlpame. A mí nomás me llama la atención que hacen falacia de selección de pruebas a ambos grupos, ¿verdad? Porque para una sí sirve la estadística, el caso de las mujeres embarazadas, y para la homosexualidad no sirve. O sea que para mí esto es llevar agua hacia su molino, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente ya no tenemos tiempo. Es un tema muy profundo, muy polémico, que quizás nos va a demandar mucho más tiempo. Ahora vamos a la pausa y a la vuelta estamos ya con el último bloque. Dicen que los principios axiomáticos son evidentes por sí mismos, ¿verdad? Hoy, gracias a la ideología, tenemos que explicar prácticamente las cosas más sencillas. Esto se debe precisamente a que las humanidades han alcanzado o han sido elevados a la categoría de ciencia cuando no reúnen las condiciones de un método científico propiamente, que tiene sus particularidades y que tiene que ser medida. El uso de las estadísticas en forma hasta indiscriminada, sin control alguno, prácticamente hacen o dibujan una idea o una tesis que uno quiere presentar como real. Entonces ese mundo es bastante engañoso, y jugar con eso precisamente en cuestiones tan importantes como la educación sexual es lo que ha llevado hoy a una discusión y a una controversia que prácticamente no tiene un punto de equilibrio. El tiempo se nos ha ido volando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te esperamos para otra nueva edición de Confrontados.